de charlas de los jueves de la diversidad. En el día de hoy vamos a tener la charla titulada El nivel genético de la biodiversidad, presentada por la doctora Diana Álvarez. La doctora Álvarez es bióloga de la Universidad de los Andes y magíster en ciencias de la misma universidad, es doctora en biología de la Universidad Javeriana y actualmente es profesor asociado y directora del Departamento de Biología de la Universidad Javeriana. Su investigación está relacionada con procesos de origen que dan origen a la evolución morfológica y a la diversidad de especies. Trabaja con el modelo de la mosca de la fruta Drosophila con una subespecie de distribución local en Cundinamarca. Además, emplea marcadores moleculares para determinar dinámicas poblacionales, realiza descripciones de la diversidad de drosofílidos en hábitats montanos en Colombia y realiza análisis de datos asociados a modelos de coalescencia para microsatélites. También trabaja con análisis genómico global de especies de Drosophila y está actualmente incursionando en el área de la metagenómica a través de la participación en el Centro de Excelencia GEBIX. Le damos las gracias a la profesora Diana por su colaboración en Jueves de la Biodiversidad y bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Los invito a que se hagan aquí para que la conversación nos salga más rica. Nada, cuando me invitaron me dijeron que hablara de la diversidad genética y yo la enfoqué en el título que ustedes tienen ahí de el nivel genético de la biodiversidad. Y dependiendo del área en el que uno venga, esto me suena como, ay, otra vez me van a hablar de lo mismo, o ya sabemos que eso no sirve, o ya sabemos que es muy caro y muy complicado. El objetivo de la charla de hoy es ver para qué sí sirve y para qué no sirve. ¿Listo? Y para poder llegar a eso, entonces lo que voy a hacer es dividir la charla en estas tres partes. En la primera parte, que es muy corta, tener como un contexto político sobre la visión de la biodiversidad a nivel global y uno nacional, y ver el término, cómo se usa, la diversidad de los genes, para que veamos que no es tan así, y podamos elaborar un poquito más sobre lo que realmente uno puede hacer con un marcador molecular. En la segunda parte es varios casos de estudio del grupo de investigación del que yo hago parte, y en la tercera es como hacer literalmente un listado de qué sí puedo resolver con lo que está registrado en el DNA y con el proceso evolutivo que ocurrió allí y que realmente no se puede, porque en esta controversia en biología de lo morfológico versus lo molecular pareciera que todo se puede resolver viendo el DNA y la respuesta es no, y tampoco todo se puede resolver observando a nivel macroscópico. Entonces es como tener un poquito claros esos niveles y cuando yo me muevo hacia un lado o hacia el otro. Entonces empezamos en la primera parte, que es la biodiversidad global, y este plan estratégico de la Convención de Biodiversidad, el último que hicieron, donde plantearon estas metas de Aichi 2010-2020. Cuando uno busca cualquier información a nivel de políticas, indefectiblemente siempre va a aparecer en los diferentes niveles la diversidad genética. En este contexto aparece como un objetivo estratégico para los próximos 10 años, mejorar la situación de la diversidad biológica, salvaguardando ecosistemas, especies y diversidad genética. ¿Listo? Uno puede desde la biología decir, pues si yo ya estoy salvaguardando una población, una especie, pues ahí va. Entonces yo no los puedo separar, yo no puedo salvar o proteger una población endémica y decir, pero la diversidad genética no es parte del sistema biológico. Coyunturalmente, ahorita en julio se lanzó esta política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, liderada por el Humboldt, y cuando uno hace revisión del documento, pues aparecen los componentes de la diversidad en Colombia, pues que es la misma en pues, cualquier otra parte del planeta. Estamos hablando de la diversidad de los organismos y aparece toda la jerarquía que todos conocemos de ecosistemas, comunidades, especies y poblaciones. Y el nivel en el que aparecen los genes, no pretendo que lo vayan a leer, solamente lo estoy poniendo porque van en la parte del documento y no estoy copiando las secciones completas. Cuando se habla de genes, en esta parte se hace una referencia de que no hay un inventario de genes de la diversidad genética, y la referencia como para tener un indicativo son los permisos de acceso a recursos genéticos. Entonces ahí tenemos un problema profundo desde hace 12 años con el tema de permisos y de cómo la legislación nos sacó literalmente de la legalidad con la dificultad del acceso a recursos genéticos,
De hecho, se están haciendo estos intentos actualmente de modificar la legislación, pero esta aproximación, al saber los problemas, los 45 que están aquí firmados, evidentemente no reflejan todo lo que se hace en genética a nivel del país. O sea, una búsqueda en GenBank, uno podría hacer una búsqueda rápida de todo lo que podría encontrar a nivel de especies colombianas hechos aquí o en otras partes del mundo. Entonces pasamos a la segunda parte, y es que sí, claramente tenemos, o sea, no hay la más mínima duda de la importancia de la información genética a nivel de biodiversidad. Pero cuando uno ve las definiciones de biodiversidad, por ejemplo la de la IUCN, y yo leo estas definiciones, lo resaltaba en las cajitas moradas, si yo veo eso, yo perfectamente podría decir, yo puedo estudiar, yo hago biodiversidad, y ¿de dónde diablos me tienen que decir que yo además le tengo que mirar una secuencia de DNA o sacar una estructura genética? Yo lo puedo hacer sin llegar a eso, sí, claro. Pero resulta que cuando se construyen, no se construyen, está mal utilizado, cuando aparecen las especies a través del proceso evolutivo, todos esos cambios empezaron a producirse a nivel de los genes y quedaron allí registrados. Entonces es un proceso biológico que se va cocinando y que después se expresa en la diversidad de las especies. Entonces trabajar en la biodiversidad por debajo del nivel de especie, a nivel de las poblaciones, es otra manera de ver el proceso antes de que florezca, que aparezca la especie, ¿listo? Y que más allá de eso, pues yo puedo reconstruir genealogías para saber las relaciones evolutivas de cómo surgieron esas especies, y es un tipo de información que yo no puedo ver solamente observando la morfología o el comportamiento de los individuos de esas especies. Entonces, si me dicen, bueno, entonces ¿usted cómo va a medir la biodiversidad? Pues, ¿cuántas especies hay en el planeta? Pues, obviamente en esta referencia es algo que si es uno de los objetivos más complicados de llegar a poder establecer. Si me cambio de grupos y me muevo dentro de los procariotas, más difícil todavía con la definición de especie. Y es decir, realmente hacer el inventario, si potencialmente sí se pudiera hacer la lista de todas las especies de este planeta, de todos, que sería algo así como lo mismo que hace la genómica de secuenciar todo el DNA, sería quiero todas las especies de este planeta y su relación. Sería el ideal posible. Pero evidentemente allá no podemos llegar. Entonces, una de las ocurrencias obvias de la ciencia es hacemos lo que podemos a través de ventanas de observación. Entonces, yo puedo trabajar en biodiversidad a nivel de ecosistemas, lo puedo hacer a nivel de especies, y el que nos importa es a nivel de secuencias de DNA. Entonces, yo quisiera que ya cuando uno habla de diversidad genética, pues se desligara del concepto de gen, porque el concepto de gen tiene que ver con la funcionalidad de ciertas regiones en el genoma, pero cuando se usan marcadores, muchos de esos ni siquiera son parte de genes, son secuencias intergénicas y son secuencias que tienen unas dinámicas moleculares muy útiles para poder hacer reconstrucciones históricas de esas especies. Aquí yo solo traje una imagen para ver estructura de una región, de un genoma, con cuántos genes hay ahí, y de toda la potencialidad de marcadores. Es muy importante saber la pregunta que se está resolviendo, qué tipo de marcador requiere, que es parte de la estrategia que se utiliza cuando voy a responder algo a nivel genético en la diversidad. Entonces, esta imagen a mí me encanta, la pongo en todas las presentaciones, aunque no tenga que ver con el tema, ahí viene, y es porque es el intento de tener un árbol de la vida con una escala temporal. El escenario es uno, este planeta, por eso la diapositiva al inicio era el planeta, un ambiente natural, y esa fotografía que es una región de Ecuador al lado de un río donde ya no hay absolutamente espacio para nada. Y aquí lo que tenemos son todos los organismos. Entonces, si uno dice la diversidad genética, la diversidad a nivel genético, pues decir, ¿toda? Pues evidentemente toda no. Hay en algunos grupos que se puede hacer, otros en los que no se ha hecho, pero básicamente esos casos donde sí se ha hecho le muestra a uno el potencial de que sí se puede hacer y que no se puede hacer. En el grupo particular trabajamos con mamíferos neotropicales en Sudamérica y drosofilios en Colombia, que es la línea que yo llevo. Y ese es qué organismos, en qué lugar y cuál DNA. Entonces esta imagen solo es para que tengamos en cuenta que DNA es todo lo que está dentro del núcleo y todo lo que está en la mitocondria. O sea, yo puedo usar cualquiera de ellas, ¿listo? Pero resulta que dependiendo de la región, yo voy a tener diferentes niveles de polimorfismo. Estos
que tenemos aquí abajo son rearreglos, o sea, fragmentos de DNA que cambian de posición, que desaparecen cuando los estoy comparando con otra especie u otra población, pero los que me interesan son estos dos. Son sustituciones de un solo nucleótido, que son los que yo puedo ver cuando estudio una secuencia de DNA y la comparo con otra, ya sea con un referente que ya está en una base de datos o entre los individuos de diferentes especies para reconstruir una filogenia. Y sus tasas de mutación y su frecuencia en el genoma pues van cambiando. Entonces, dependiendo de la pregunta, la tasa de mutación es muy relevante. Si estoy viendo ventanas de tiempo muy grandes, unas tasas de mutaciones raras me sirven porque alcanzo a verlas. Si mi ventana de tiempo es chiquita, necesito tasas de mutación alta para alcanzar a ver diferencias, si no, no va a haber información suficiente para hacer la reconstrucción. Y estos que son los microsatélites, que tienen una tasa muy alta de mutación, es decir, de variantes que se producen. Entonces ahí está, en esta diapositiva lo que hay es una definición de qué es un microsatélite para quienes no los conocen. También se conocen como short tandem repeats. En resumen, es un tipo de secuencia que tiene un patrón de repeticiones, como por ejemplo este que es adenina, timina, repetida 5 veces. Y este es un microsatélite de 3 nucleótidos que es TAG repetida 4 veces. Ellos pueden estar en cualquier parte del genoma y donde aparecen tienen una consecuencia mutacional, porque la DNA polimerasa que replica el DNA, cuando pasa por encima de esos patrones, que es como tener literalmente resaltos en el piso cuando uno va en un carro, cuando replica y todo va bien, pues si en la cadena que yo estaba copiando había 6 repeticiones, pues acabo con 6 repeticiones, 6 bloquecitos de esos. Repetidos en tándem significa que están uno detrás de otro, no me sirve TA 7 nucleótidos diferentes y TA después, eso no es un microsatélite. Pero cuando ocurre este fenómeno que se llama slippage o resbalar, desplazamiento, lo que ocurre es que hay un mal apareamiento de la cadena. ¿Cuál? Cualquiera de las dos, la molde o la que se está copiando. Cuando ese mal apareamiento, o sea, ese deslizamiento ocurre en la cadena que se está copiando, lo que hace es, si se logran imaginar la cadena de DNA que hace este pliegue, la DNA polimerasa sigue copiando, pero ya estaba copiado, lo que pasa es que no lo ve. Y al no verlo, lo que está produciendo es una repetición extra. La célula tiene sistemas para reparar esto genera un mal apareamiento. Cuando el sistema repara usando esta cadena molde como referente, pues quita esta repetición y no pasó nada, me vuelvo a quedar en 6. Pero cuando usa como el referente correcto, lo que hace es insertar una repetición y ahora tengo 7. ¿Listo? Entonces esa es otra característica de estos fragmentos de DNA, y es que el modelo de mutación se llama stepping stone, es decir, es paso a paso. Entonces no es la misma probabilidad tener un alelo de 8 repeticiones que uno de 9 que uno de 15. Si el más frecuente es el de 8, es más probable que yo encuentre un alelo de 9 repeticiones que uno de 15. Si encuentro el de 15, eso significa que el tiempo en el que esa población ha estado sufriendo tasas mutacionales es más grande porque llegué a 15 repeticiones. ¿Listo? Ese es uno de los principios que están insertados en los modelos matemáticos para poder analizar este tipo de marcadores. Y en este caso el mal apareamiento le ocurre a la cadena molde. Entonces literalmente se le esconden unas repeticiones y lo que voy a obtener es una repetición menos. ¿Listo? Entonces, el sistema de reparación me puede retornar a la versión original. Esto, si ocurre en una región intergénica, pues ahí pueden subir, bajar, pasar de todo. Eso no tiene consecuencias sobre el fenotipo. Si yo tengo uno de estos microsatélites dentro de un exón, en un gen, eso sí tiene consecuencias, porque una repetición más o menos sí me cambia la proteína. ¿Listo? Si está en un intrón y no afecta una zona de regulación, no tiene consecuencias. ¿Listo? Entonces los microsatélites son uno de los marcadores más utilizados. El pico de moda de los microsatélites ya bajó, la preferencia es la secuencia, pero al tener este tipo de sistema de mutación y de elementos en los análisis de datos, pues se convirtieron en una de las herramientas favoritas tanto en genética humana como en genética de animales con los que trabajamos nosotros.
Entonces, aquí yo traje de ejemplo, esto es un ideograma de un cromosoma humano y una distribución de las diferentes secuencias que hay, solo quiero que miren el rosado, que es la frecuencia de microsatélites a lo largo de un genoma, hay cantidades. O sea que si yo quiero tener una visión generalizada de un genoma a punta de microsatélites, sí se puede hacer. Además, los microsatélites son una herramienta tremendamente útil en la construcción de mapas genómicos. Literalmente son como postes, como marcas que sirven para construir el rompecabezas de un genoma. Acordémonos que la genómica no es otra cosa que una extensión de la genética, es yo sabía un poquito, sé un poquito de la herencia, sé un poquito de la secuencia de un gen, el siguiente paso es ya, lo quiero todo, y lo quiero todo, quiero toda la secuencia, quiero todas las genes que están dentro de ese genoma y cómo funciona ese genoma para construir un organismo, ¿listo? Cuando uno trabaja con un marcador molecular, uno puede hacer el mismo juego. No, yo voy a ver solo un gen en esa especie, no los quiero todos, no los puedo ver todos, ¿listo? Y quiero ver un gen que tenga que ver con una variante morfológica, ¿listo? Y pueda explicar por qué las razas de vacas determinadas tienen un tipo de leche que no tienen las de Sudáfrica, ¿listo? Y puede ser una pregunta que tiene que ver con una función específica. O puedo preguntarme algo como, ¿cómo fue la evolución desde la domesticación de las especies silvestres y terminaron esas razas distribuyéndose? No, entonces no quiero un gen, quiero una secuencia que sea neutra, que me pueda reconstruir la historia de esas poblaciones, ¿listo? Las preguntas son muy diferentes, porque las marcas que quedan en los genes, la primera del ejemplo de la leche está tocado por la selección natural, la segunda del marcador neutral no está tocado por ese proceso y es como un reloj, es el reloj molecular que yo puedo usar en una secuencia, ¿listo? Entonces, yo podría decir que en el genoma, que una aproximación viable sería, pues entonces si uno hace un árbol filogenético con una secuencia, que hay 1500, pues hagamos filogenómica, que es alinear la secuencia completa de genomas. Y uno dice, pues como complicado, pues, para humanos 23, para moscas son 4 cromosomas. Eso se hace en la actualidad para genomas de procariotas, porque sí hay, el tamaño es limitado y sí existe el potencial computacional para hacerlo. Pero en animales del tipo drosófila o mamíferos neotropicales como felinos y primates que vamos a ver acá, pues no es viable. Entonces eso no significa que no, hasta que lleguemos allá no vamos a tener las respuestas, no. Mirando los marcadores que son estas ventanitas, yo puedo hacer unas inferencias de información lo suficientemente importantes para hacer extrapolaciones de lo que ocurre en los siguientes niveles. Entonces en el grupo del que soy parte se llama Genética, Poblaciones Moleculares y Biología Evolutiva. El director es Manuel Ruiz García y traje solamente 2 ejemplitos de mamíferos neotropicales con jaguar y con puma y con primates y contarles un poquito lo que hacemos con drosófila con el objeto de saber realmente un marcador molecular en estos casos que sí me dijo y que no me pudo resolver, ¿listo? Entonces nos vamos al primer ejemplo, que es el de jaguar. Obviamente todo trabajo molecular tiene un contexto previo y es la información que ya había en ese momento, que muchas veces es información de tipo morfológico, en este caso la distribución de pantera onca en todo Centro y Suramérica. Hay aproximadamente 9 subespecies que habían sido determinadas de manera morfológica, o sea, fenotípica, o sea, son animales que no son fáciles de observar en campo, y esas diferencias morfológicas en principio, cuando se hace una descripción macroscópica, pues es argumento suficiente para decir son subespecies, ¿listo? Aquí la gracia que tiene el marcador molecular es o corroborar lo que la morfología nos está diciendo o refutarla y decir no, realmente se ven diferentes, pero genéticamente no lo son, porque hay cruzamientos entre ellos, es decir, no hay una barrera entre ellos, no son subespecies y no van a llegar a especies si alguien está protegiendo la del norte de México porque es, no, tiene las rayitas y las manchitas diferentes y el tamaño del cuerpo diferente, pero es el polimorfismo de la especie porque sus genes, aquí caigo en el mismo pegado, sus secuencias en los marcadores analizados no me dicen eso. Entonces, en este caso, toda esta lista que ustedes ven aquí son nombrecitos de microsatélites, ¿listo? En la parte de arriba
son el tipo de información que se obtiene, los valores de F, o sea, la inferencia que se hace con la secuencia. Entonces, cuando yo estoy trabajando con un marcador molecular, el primer requisito es tener una muestra biológica, piel, sangre, músculo, excremento, cualquier cosa que haya dejado células de las que yo pueda extraer DNA. Y aquí es cuando todas las técnicas que los forenses elaboran son tremendamente útiles cuando uno trabaja con especies de difícil acceso. Cuando ya obtengo el DNA, el siguiente paso es entonces amplificar para obtener la señal de diversidad de esos microsatélites, y el paso más importante es yo qué hago con la información, es decir, todo el análisis y la información que yo le puedo extraer. Entonces, en principio, los resultados que yo me esperaría con estos estadísticos y estos estimativos es que me dijeran, sí, son 9 subespecies y están aislados, y hay diferencias significativas entre los marcadores en las muestras que usted tiene, y la respuesta es no, solo hay uno significativo, ¿listo? O sea, hay homogeneidad genética. Entonces la siguiente es, bueno, entonces ya sé que si es homogéneo no va a haber mucha diferenciación entre las poblaciones, y evidentemente no las hay. Uso otro tipo de marcador, que es un marcador mitocondrial. Aquí lo que estoy viendo es polimorfismo de secuencia, y ¿qué es lo que me está diciendo? En resumen, que el flujo génico, que es este parámetro, es altísimo, ¿listo? ¿Eso qué significa? Que esto es una sola población, grandísima, de amplia distribución, y que todas las diferencias fenotípicas que yo estoy observando es parte de la plasticidad de esa especie, ¿listo? Entonces, en este caso, la morfología me dice una cosa y el marcador molecular me está diciendo otra, ¿listo? ¿Eso qué significaría? Que si hubiera, yo qué sé, una extinción o desaparecieran los jaguares de la parte central de Sudamérica, ¿yo podría traer individuos del norte de Centroamérica? Sí, son los mismos. No estoy yendo en contra de lo que la naturaleza misma está haciendo, estoy ayudando a que la distribución vuelva a repoblar, ¿listo? Y cuando se hacen este tipo de red de haplotipos, cuando estoy en un marcador mitocondrial, entonces lo que yo veo es la distribución de todos esos individuos, y esos individuos no los tuve que haber visto. Perfectamente pudieron haber sido pieles encontradas en las localidades específicas, y con menos de 1 centímetro cuadrado de la piel se hace la extracción y se obtiene toda la información. No tuve que pasar años en campo haciendo las observaciones para poder obtener la muestra. O sea, desde que yo tenga la muestra ya puedo hacer toda esta diferencia. Entonces, realmente no hay subespecies. El río Amazonas, que era uno de los argumentos que era una barrera para esta especie, no lo es. Con este tipo de información se sabe que el sitio de donde empezó la dispersión de los jaguares es la parte occidental de la Amazonía, y que el proceso de expansión poblacional comenzó aproximadamente hace 500.000 años, y eso lo sé por la diferencia de las secuencias. Por eso necesito un marcador neutral, que es típico de ese que teníamos ahí, que es un DNA mitocondrial. ¿Listo? Entonces, todo este tipo de información la estoy obteniendo a través de esas pocas muestras de las que estoy obteniendo esos marcadores. En este caso, trabajo con Puma, también se hizo con microsatélites. En este caso se tenían muestras en el norte de Sudamérica, en Colombia y en Bolivia. Y en ese caso, uno cómo consigue las muestras. Esto es una red de interacción descomunal que tiene que ver con el que sí está en campo, el que sí está trabajando con comunidades, que tiene que ver con casa sostenible. Todas esas personas que están en campo son las que proveen las muestras. O sea, en este tipo de investigación no se puede hacer todo, no se puede ir a campo, no se puede hacer molecular, no se puede hacer todo. Solo hay un caso que se trabajó de esa manera, que fue el de Delfín Rosado, pero en la mayoría de los otros casos lo que es una red de mutua ayuda, porque esta información le sirve a las personas que están trabajando en campo con la especie. Entonces, en este caso se consideraban 32 subespecies de pumas, la mayoría en Sudamérica, y se asumía que los pumas del norte y occidente de Sudamérica eran un único grupo, y aquí pasa lo contrario, no son un único grupo, ¿listo? Hay varios grupos que sí son genéticamente diferentes, pero a pesar de eso, en este caso, en esta especie, morfológicamente son todos muy parecidos, pero genéticamente sí tienen marcas que los han separado. Entonces, tomar decisiones de conservación solamente sobre lo morfológico es tremendamente peligroso, a pesar de que yo esté trabajando con felinos grandes. Y la historia por el lado de los primates, en este caso Zeus albifrons y Zeus capuchinos, en este caso se trabaja con secuencias mitocondriales. Esta es la
la distribución geográfica de albifrón, esta la de capuchinos, estos son los árboles de reconstrucción, y aquí lo más importante es la herramienta con la que yo analizo la secuencia, porque hay infinidad de posibilidades y herramientas disponibles para hacer esas reconstrucciones filogenéticas, pero depende de la pregunta cuál voy a usar o no. Aquí la redundancia no es problema. Alguien me dice, ay, pero ¿por qué tiene 7 árboles con diferentes metodologías? Con una puede. Pues porque es que hacer los 7 no cuesta nada. Y la consistencia y la concordancia de los resultados me está diciendo que lo que yo estoy reconstruyendo sí es un proceso real y no es un ruido metodológico del sistemita con el que estoy reconstruyendo un árbol. Entonces, en el caso de albifrons, en esta red de haplotipos, estos con citocromo oxidasa 2, no hay correspondencia respecto a las 10 subespecies morfológicas que en teoría estaban contenidas en esas muestras. Y lo que se encontró fueron 7 grupos genéticamente bien definidos, 2 en el norte de Colombia, que son los 2 iguales a los morfológicos que Herkowitz había definido, y los 5 que están en la Amazonía no coinciden. Es decir, en este caso esto es como una combinación de cosas. Hay un pedazo de la distribución que sí coincide y otro que no coincide, y varios de estos grupos viven en simpatría, o sea que el manejo de conservación aquí tendría que ser muy cuidadoso de hacer mezclas que realmente sí borren lo que naturalmente sí estaba ocurriendo. Entonces las respuestas no son siempre, no, el DNA refuta o el DNA confirma, no, depende, porque lo que yo estoy observando morfológicamente tiene una fuente en el DNA, y a veces la fuente es directa, como un gen mendeliano donde yo sé que la secuencia es así, entonces el bicho es amarillo, y si la secuencia no tiene A, si no tiene G, el bicho es negro. Entonces ahí tengo una correspondencia lineal, a diferencia de otras características como un patrón de manchas que tiene que ver con regulación génica y genes que se encienden y se apagan y controlan la pigmentación. Y en el caso de Zeus capuchinos, en Centroamérica hay 2 subespecies, pero a nivel molecular se vio que había solamente un grupo. Y en Colombia, solo en teoría hay una subespecie, pero hay 3 grupos que molecularmente están separados, que son estos 3 grupos que se ven acá, y que geográficamente están sobrepuestos. ¿Listo? De hecho, cuando uno como biólogo va a un zoológico y dice, pero ¿cómo mezcla? Estos si son subespecies diferentes, pues puede que sí, como puede que no. De hecho, los programas de reincorporación de individuos tienen que tener esa información clarísima, es en donde los van a volver a soltar cuál es el perfil genético de los que están ahí, y de dónde viene. Preguntar de dónde lo decomisaron no es suficiente información. De hecho, toda esta historia con los mamíferos neotropicales empezó con una interacción con la huespa cuando estaba activa acá, y esa fue la primera pregunta que se hicieron: ¿qué hacemos con estos primates? ¿En dónde los liberamos? Y pasamos a la mosca. Entonces, claro, los mamíferos son estéticamente muy llamativos a los biólogos cuando empiezan tan engolosinados por alguno de estos bichos llamativos. Y la otra línea es con Drosophila, que no es tan llamativa, ni nadie se ha vuelto famoso, ni tiene afiches con la mosca. Yo sí tengo afiches con la mosca. Y la historia es con esta especie que es Drosophila pseudoscura bogotana. Entonces, aquí la historia es al revés de los casos que vimos anteriormente. Entonces, primero, Drosophila pseudoscura fue una de las especies que más estudió Theodosius Dobzhansky, el papá de la teoría sintética y de todo lo que estudiamos en evolución. Y la razón por la cual era uno de sus modelos favoritos es que Drosophila pseudoscura y Drosophila persímile son 2 especies muy cercanas que están distribuidas en Norteamérica, pero en extremos opuestos, en los extremos diferentes de la costa. Y Drosophila miranda está distribuida en toda la parte de Norteamérica, y era un ejemplo perfecto para estudiar los procesos que pasaban con los cromosomas. En esa época eran los cromosomas politénicos lo que se observaban, para ver los procesos en simpatría y en alopatría. Y resulta que en el altiplano cundiboyacense en Colombia, los Hunter, que eran los investigadores que trabajan en la Universidad de los Andes, encontraron a Drosophila pseudoscura. Entonces la primera pregunta es, ¿y qué hace acá? Si se supone que iba hasta el norte de Guatemala. ¿Listo? Era la distribución. Y desde esa época se convirtió en el modelo para poder estudiar especiación, porque era una población aislada de la distribución central, que es la siguiente población desde el altiplano a 2.400 kilómetros, y en el 69 y en el 74 con marcadores isoenzimáticos
que era lo que se estudiaba en la época, ya fue bautizada como Drosophila pseudoscura bogotana. Entonces era diversidad suficiente y además había aislamiento en un sentido de los cruces. Hembras de acá con machos de allá producían machos estériles. El retrocruce no tenía el mismo efecto. De hecho, si ustedes, solo por curiosidad, hacen una búsqueda de Drosophila pseudoscura y especiación, pues se ha trabajado muchísimo en el tema. Y entonces, cuando yo tomé el tema, yo empecé con eso desde que estaba haciendo la maestría en los Andes, trabajara con morfología, con las quetas de las alas particularmente. Lo que se hizo fue un trabajo de reconstrucción con microsatélites. Entonces trabajamos con 14 microsatélites, eso es lo que yo trabajé en el doctorado, y se trabajaron con todas estas poblaciones. Todo eso que ustedes ven aquí es Cundinamarca y el pedacito que compartimos con Boyacá, y estos son los tamaños de las muestras. Y en México colaboramos con un investigador que había trabajado con Dobzhansky y él nos donó las moscas de Pseudoscura de México. Entonces, de hecho, con Pseudoscura fue que montamos todas las metodologías que después se aplicaron. O sea, cronológicamente la historia en el laboratorio comenzó con Drosophila. Entonces, de todos los 14 marcadores, resulta que hay una baja heterogeneidad en las moscas colombianas. Hay una depresión de la variabilidad genética. En estos 3 marcadores en particular hay un número de alelos muchísimo más bajo. Entonces uno dice, ¿y número de alelos bajo cuánto es? Pues por ejemplo en X009 en Norteamérica yo podía encontrar 19 o 20 alelos, y cuando miro el mismo marcador en las poblaciones bogotanas encuentro 3. ¿Listo? Entonces esa diferencia lo que me hace es empezar a ver las señales del proceso que sufrieron estas moscas, que evidentemente sí son una subespecie, su heterogeneidad es consistente con que es una subespecie, como ya lo habían dicho en el 74, o sea, yo no lo estoy descubriendo. Yo lo que quiero ver es a lo largo del genoma, porque los 14 microsatélites están en todos los cromosomas de Drosophila, están sufriendo estos procesos de hitchhiking. Hitchhiking es echar dedo, y eso lo que significa es el microsatélite en sí mismo no produce adaptabilidad, él no hace nada. Él no se traduce, él es X, él solamente es un pedacito de DNA que tiene esta dinámica de tasa mutacional. Y el hitchhiking lo que significa es, debe estar pegado a una zona que sí está siendo seleccionado, y la selección de esos individuos que poseen esa secuencia que sí tiene significado adaptativo me produce ese cambio en la heterogeneidad. Y el otro proceso es un salto selectivo o selective sweep, que es de toda la variabilidad disponible que hay en la distribución central, estos individuos que están aquí en un ambiente diferente tienen una presión de selección súper fuerte y solamente unos pocos sobreviven. Básicamente estos dos procesos más o menos me están mostrando la misma relación, y yo lo que tengo que saber es, bueno, y entonces ¿cuál es el gen? Si yo quiero saber cuál es la adaptación exacta que hace que estas moscas sí sobrevivieran aquí en este bolsillito del altiplano. La variación genética se encuentra que el 45% de diferencias hay entre las de Norteamérica respecto a las colombianas, a las de Bogotá, y que entre poblaciones dentro de las mexicanas solamente hay un 1.5% de diferencias, o sea, hay muy poquita diferenciación entre las poblaciones. Lo mismo le ocurre a las poblaciones de aquí del altiplano. Pero cuando yo miro dentro de la población, la variabilidad es altísima, 53%. Entonces, en este caso, lo que me está mostrando el marcador molecular es exactamente lo que mostraban las isoenzimas. Morfológicamente no son diferenciables, son igualitas. Los caracteres merísticos que les medimos daban diferencias muy leves y solamente en los machos, no en las hembras. Y una de las cosas más importantes es la utilización de los métodos de coalescencia. Entonces, una de las razones por las cuales los microsatélites empezaron a decaer es porque técnicamente cuando uno está leyendo un gel de microsatélites, ya sea marcado con nitrato de plata o con un secuenciador, hay muchas bandas que son ruido. Entonces, poder diferenciar la señal real del ruido se convierte en un problema. Y por eso muchos trabajos dicen, no sabe qué, mejor nos vamos con la secuenciación, que tenemos datos muchísimos más limpios. Pero con los microsatélites, que tienen esta dinámica mutacional exótica de +1 o -1, se puede hacer la utilización de métodos de coalescencia.
Entonces, la coalescencia y la inferencia bayesiana son métodos que se desarrollaron como en la década de los 40, pero solamente en los últimos 15 años existe el poder computacional de hacer el número de simulaciones para hacer este tipo de reconstrucciones. Entonces, en este caso no les voy a decir en qué programas se hace, todo esto está gratis, disponible en la red. Lo que me hace es reconstruir el tamaño poblacional, o sea, de los genotipos que yo tengo, que yo le doy, de mis 14 microsatélites, el sistema lo que me hace es hacer 10 millones de simulaciones y decirme cuál es el tamaño poblacional más probable del que proviene esa muestra que yo le estoy dando, o sea, se va atrás en el tiempo. Y estos son los tamaños poblacionales de las mexicanas y de las colombianas, o sea, no está hecho a escala, pero estamos hablando de 8.000 individuos, 2.000, 7.000 versus 175.000, 81.000, ¿listo? Tamaños poblacionales súper diferentes. En este caso de la mosca yo ya lo sabía, porque ya hay más marcadores que ya lo habían hecho, yo no estoy descubriendo nada de nuevo. Pero lo que sí, si yo utilizo esos microsatélites en otra especie de muy difícil observación, como yo que sé, oso andino. Entonces en el oso andino lo único que hay son los pelos que dejan los osos cuando se rascan en el árbol, y el que está allá trabajando en el páramo viene con él, conseguí 4 pelos. Con esos yo puedo obtener información de 10 u 8 individuos y puedo hacer esto mismo. Y eso sí es información totalmente nueva, porque eso nadie lo sabía exactamente. Una cosa es censar y ver individuos, y otra cosa es saber los que realmente, que es el tamaño efectivo, se reproducen y pasan su información a la siguiente generación. Y este es otro trabajo que se puede hacer con coalescencia, que es agrupamientos por multigenotipo. Es decir, lo que hace el sistema es coger todos los 14 genotipos, los trabaja alineados, y lo que me dice es, vea, yo se los voy a clasificar sin que usted me diga de dónde viene. ¿Listo? Que es parte del poder de resolución que tienen estos análisis. Entonces, en este caso, en este círculo, estos 17 los clasificó en una población aislada, y todos venían de una sola población. Aquí no me importa cómo se llama. Este 2 que está en intersección entre este y este, el sistema no sabe si clasificarlo en esta población o en esta. Entonces lo que estoy viendo aquí es que en las mexicanas hay unos puntos de unión que coinciden con la distribución geográfica, que me dice que ahí sí hay cruzamientos entre los tamaños de las poblaciones. Me dio estos 3 individuos que el sistema me clasificó en una mexicana y una colombiana, y uno, ay, ¿cómo van a estar si estamos a 2.400 kilómetros de distancia? Pues eso es un multigenotipo muy antiguo, que significa que la marca que deja la frecuencia alélica de esos marcadores en esos individuos todavía permanece acá y todavía permanece acá, que son esos solos 3. Y en las colombianas tengo sobrelapamientos de todos con todos. Eso significa que es una sola población, es un solo paquete, es un solo acervo genético. Aunque yo haya muestreado en La Calera, en Sutatausa, y aunque haya muestrado en Tabio, y yo juro que están re lejos, y juro que por dispersión no se van a ver. Sí es una sola población homogénea, a diferencia de lo que ocurre en la parte mexicana. Entonces, cuando acabamos con los microsatélites, y bueno, y entonces ahora que sí, ya dije que sí, que todo lo que habían dicho en Pseudoscura sí era, y que sí, que hace 150.000 millones de años aproximadamente ocurrió la divergencia, era, bueno, ¿cuáles son los tipos de adaptación y de especiación? O sea, genómicamente, ¿qué fue lo que cambió en estas especies? Y ocurre que la distribución en México, por lo menos, está en ambientes poco tocados, ambientes muy poco disturbados. A diferencia de la Pseudoscura, en Colombia se encuentra literalmente en el patio de la finca, ahí al lado de la carretera principal. Entonces una pregunta es, si son tan antiguas y si están en hace 150 millones, ¿no debería yo encontrarla más en relictos de bosque nativo y no encontrarlas en zonas intervenidas? Y aquí, a diferencia de los otros casos, mi viaje es al revés, porque entonces yo empecé muy molecular, ahorita me devuelvo a eso, y me tocó devolverme a, si Drosophila pseudoscura está en el altiplano, ¿qué pasa con el resto de hábitats montanos? O sea, desapareció completamente, porque la historia es entonces, con la formación del Istmo de Panamá se extinguieron todas, era un continuo, se extinguieron y me quedaron solo estas. Y en términos de hábitat, el altiplano cundiboyacense no es el único donde potencialmente podría estar Pseudoscura. Podrían estar en Santander en el norte, podrían estar en Antioquia o en el sur de Colombia, en el papel. Entonces, lo que empezó a ocurrir en el grupo fue, entonces, está Pseudoscura en los otros sitios, la diversidad de drosofilidos en general de alta montaña en Colombia, ¿alguien la ha estudiado? Entonces nosotros hacemos el viaje al revés, y nuestro viaje es, ¿sabe qué?
miremos Drosophilidae en Colombia. Y dentro de Drosophilidae, el género Drosophila está compuesto por estos dos subgéneros, que es Drosophila y Sophóphora. Melanogaster, que es la que si vieron genética nos pusieron a cruzar y a contar, es Sophóphora. Y la mayor diversidad está en el subgénero Drosophila, ¿listo? Yo estoy buscando una Sophóphora, que es del grupo Oscura, que es Pseudoscura. ¿Por qué digo buscando? Porque no volvimos a poder encontrar Pseudoscura en los sitios donde se colectaban, realmente desapareció en el método que capturábamos nosotros. Entonces, la pregunta con mayor intensidad se volvió, ¿están los otros sitios y qué pasó con los que estaban acá en el altiplano? Esta es la distribución de las radiaciones adaptativas del grupo Viridis recleta, Inmiras tripuntata, y aquí está Sophóphora, aquí está Melanogaster, aquí está Williston, y en Obscura es donde está Drosophila pseudoscura. Entonces, Drosophila, el género Drosophila es muchísimo más amplio, aquí no cuentan las hawaianas, pues porque evidentemente no estamos allá. Y lo de las drosófilas hawaianas es una historia espectacular debido al aislamiento que hay en las islas y a las variaciones morfológicas dramáticas que tienen los patrones de las alas y la cabeza. O sea, para hacer una correlación entre morfología y adaptación son espectaculares, como pasa con nosotros. Entonces, estas patrones abdominales, pues lo más fácil es diferenciar Drosophila de Sophóphora, porque este patrón discontinuo del pigmento abdominal ya sé que estoy en Drosophila. En cambio, Sophóphora todo esto es continuo. Pero de ahí para abajo la cosa se vuelve más complicada, porque lo que hay que estudiar son placa anal y pandrio de los machos. Entonces lo primero que hicimos es, hagamos una búsqueda en todas las bases de datos de Drosophila y en los bancos de cepas que hay reportado para Colombia. Muchas de las cepas con las que yo trabajé están en los stock centers de Estados Unidos y todavía las usan. 10 años después de endogamia de esas moscas todavía siguen siendo usados para hacer reconstrucciones de lo que pasa en la naturaleza. Entonces empezamos a ver que muchos de los reportes eran evidentemente Cundinamarca y otras especies que no eran pseudoscura. Entonces lo que hicimos es, bueno, vamos a empezar con un trabajo en Pasto y en Cundinamarca. Aquí solamente está la parte de Cundinamarca. El objeto era simplemente tener 4 puntos extremos de la sabana de Bogotá, no tenía más pretensiones. Chocontano fue exitoso y empezamos a usar unas trampas diferentes que usan los que trabajan con drosofílidos. Los brasileños tienen una experiencia grandísima en esto y en Ecuador, y es una trampa cerrada, a diferencia de las que yo trabajaba tradicionalmente que usaban los genetistas de poblaciones, que es literalmente poner fruta fermentada y con la jama pasar, y lo que hacíamos era coger pseudoscura, que es morfológicamente es muy fácil de identificar, y desechar el resto. Entonces en este caso es al revés, yo quiero que hayan todos los drosofílidos, y en este tipo de trampas encontramos 40 morfotipos en estas 3 localidades, y es intencional que el título reconstrucción a través del DNA me quede abajo, porque es que aquí todavía no puedo reconstruir, porque necesito primero saber qué hay. Entonces, primera respuesta, pseudoscura no cae en esas trampas, ¿listo? La siguiente pregunta es comparar con las otras trampas y ver si definitivamente pseudoscura no está, para hacerle un buen entierro, porque se acabó el modelo de especiación, y la pregunta es por qué se extinguieron acá. Y lo que nos apareció son dos grupos de especies interesantes, que es Drosophila cardini, con 10 morfos, y el grupo Mesophragmatica con 8, y este Palidipenis que solamente tiene 2, pero pues no es tan interesante como estos dos. Y resulta que buscando a pseudoscura entonces encuentro cosas más interesantes, y es que Mesophragmatica es un grupo de especies solamente suramericana, típica de los Andes, y probablemente con especies endémicas solamente para Colombia. Y estos grupos brasileños trabajan con esos marcadores. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es amplificando con estos 4 marcadores nucleares y con este mitocondrial para retomar la ruta de la reconstrucción. ¿Listo? Entonces en este caso la reconstrucción es adaptaciones en otro grupo de especies diferentes, probablemente que tengan que ver con climas altitudinales y con adaptación al frío, y por eso se vuelven interesantes. Entonces ahí lo que hice fue hacer un recorrido en diferentes especies, y bueno, si yo trabajo en eucalipto, o si trabajo en cerdos, o si trabajo en lo que sea, realmente si no he abordado los marcadores moleculares, ¿vale la pena o no vale la pena? Mi respuesta siempre es claro que vale la pena. La siguiente que digo es, no lo tiene que hacer usted. Es asóciese. ¿Con quién? Pues con un grupo que ya lo haga. De hecho, el grupo ha tenido muchas interacciones con otras especies
como aves, corales, y la interacción es que alguien se forme en el contexto y no es tan caro como parece. En un laboratorio que ya está montado, pues es lo que se gasta en reactivos y en la persona que se entrena en el tema. Entonces, ¿yo qué sí puedo resolver con DNA? Puedo describir el estado poblacional real de una especie. Real me refiero reproductivamente, no a lo que aparentemente. Yo puedo tener un potrero con 50 vacas homogéneas, todas ellas. Y no es lo mismo que una población sana donde hay una diversidad. Obtener una imagen de las dinámicas poblacionales pasadas y actuales de una especie con coalescencia, que es algo que yo no puedo hacer con otro tipo de aproximaciones morfológicas o de otro tipo como comportamentales. Describir la historia genealógica de las poblaciones e inclusive irme entre especies, obtener mucha información que por observación directa no se puede conseguir, prever el impacto que pueden tener cambios drásticos sobre las especies, y con muy poca muestra, con muy poquito material puedo obtener una información grandísima. Pero aquí viene el pero, el contexto previo de conocimiento me va a hacer saber si lo que ese poquito de muestra que yo tengo va a ser muy informativo o muy poco informativo, porque si todavía no se sabía nada del asunto, pues va a estar ahí reducido. Y potencialmente cualquier muestra biológica la puedo procesar, y los tipos de marcadores y su uso a nivel genómico dependerán del contexto del problema de investigación. ¿Y qué no puedo? Pues la vida real, no es que lo otro sea real, lo que me refiero es que la vida real es bueno. Y entonces, ¿qué pasó con los jaguares? Los que están en vías de peligro, ¿los protegen? ¿No los protegen? Y es la conservación, es cómo se traduce toda esa información genética en una protección real para las especies, cómo alertar efectivamente sobre consecuencias de cambio de infraestructura. Me estoy refiriendo a carreteras que interfieran con el flujo génico de diferentes especies, o hidroeléctricas y planes descomunales de infraestructura que están afectando la diversidad de las especies, cómo hacer visibles estos resultados en lenguajes de las disciplinas que sí realmente están tocando a las comunidades. Todas estas van en el mismo nivel, y cómo construir una visión global que pegue la historia geológica, la climatológica y la biológica de las especies. Y básicamente el nivel de DNA es ofrecer un potencial metodológico en contextos interdisciplinarios. O sea, el rollo en genética para el genetista, pues él feliz con su arbolito, lo publica, chuleado, listo, sigo conmigo. Pero en términos de la aplicación real, in situ, pues solo no sirve, porque se necesita un traductor que entienda esto y que entienda lo que pasa con la población en Bolivia, que es que cazan los jaguares porque les gusta la carne jaguar, y a ver, bueno, ¿qué es esto? Que tiene que ver con perfiles culturales, versus el que estemos con las muestras en el laboratorio y publicando en revistas que nadie lee acá. Entonces es como hacer una conciliación entre lo que realmente ocurre en la vida real de la conservación de las especies, y en el caso particular de Drosophila, pues no va a pasar nada, porque no necesito hablar con ningún poblador local y que te ha pasado con pseudoscura. Lo que pasa es que es un modelo biológico tremendamente útil, y hay 12, esa diapositiva que no mostré, ya hay más de 12, hay como 50 especies con genoma secuenciado completo. Entonces las preguntas que yo puedo hacer son muchísimo más lejanas en términos teóricos que las que pudiera hacer para el oso andino. Pero la ruta es interesante, es del modelo biológico a esas especies que sí se pueden conservar. Y acabo con la primera, los que no vieron la primera diapositiva, pues básicamente DNA o no DNA, morfología o no morfología, pues la capacidad de carga del único sitio que tenemos, que por ahora es este planeta, pues literalmente sí necesita mucha atención, y no necesariamente porque algo tecnológicamente parezca elaborado, que no lo es. Digan, no, ¿sabe qué? Espere, no vamos a hacer genética ahorita porque es que nos tenemos que ir a hacer trabajo con las comunidades para que se solucionen tales y cuales problemas. Se puede hacer todo mientras haya personas que sean capaces de unir el rompecabezas. ¿Listo? Nada. Gracias, doctora Diana. Tenemos tiempo para preguntas del público. Profesor Hugo. Gracias por la charla. Yo quería hacerte una pregunta que se relaciona con la aplicación en la dinámica poblacional. En los ejemplos que diste mencionabas como el número de individuos de donde se originaron, pero ¿qué otras variables de la dinámica poblacional han identificado? Porque hay muchas,
más que el número de individuos, que realmente son las que van a tener aplicación en el manejo, en la conservación de una población. Sí, lo que pasa es que en coalescencia, debido a la complejidad computacional, los programas que tú puedes encontrar manejan de a una variable. Yo aquí traje ejemplos como fáciles de coger, pero con coalescencia tienes programas que te determinan flujo génico, programas que MSVAR, por ejemplo, lo que te hace es decir si las poblaciones se expandieron hace cuánto tiempo o se han venido expandiéndose y contrayendo. Hay otros que solamente te detectan cuellos de botella. Entonces tú lo que necesitas es decidir primero qué es lo que quieres saber para usar esos métodos de coalescencia y hacer las reconstrucciones y después armar todo el paquete. No hay en el momento ningún solo programa que te diga le voy a dar todas las variables completas. Entonces hay muchas y literalmente eso es como un menú. Entonces uno, quiero esto, quiero esto, quiero esto. El siguiente paso es ver si mi dataset, mi grupo de datos cumple los requisitos de ese tipo de coalescencia y ya obtener la información. Pero casi todas las puedes obtener, casi todas. Las diferencias que tú encontraste en los jaguares y en los monos y en las moscas fueron en las secuencias de los microsatélites, ¿cierto? En las frecuencias de los alelos. En los microsatélites microsatélites tú no miras secuencias, sino número de repeticiones. Entonces tú de cada bicho tienes el genotipo de los 15 microsatélites. En el microsatélite 1, en el individuo 1 tienes 20 y 22 repeticiones, es un heterocigoto. En el siguiente es homocigoto para 22, el siguiente es homocigoto para 35. Y si los microsatélites están en intrones, ¿eso sí puede diferenciar dos subespecies, teniendo en cuenta que los No te lo diferencia, es todo el genotipo. Todo el tiempo, el multigenotipo, y la distribución de las frecuencias alélicas es la que te los discrimina, pero no es el alelo fulanito de tal, porque él en sí mismo no hace nada. Y a veces encuentras de tus 15 microsatélites hay uno que está sesgado por selección, o sea, ese hay que sacarlo, porque no te va a dar información para la reconstrucción. Pero no es como la secuencia, o el haplotipo tal es de la localidad tal, no, microsatélites no tienes eso. Que eso es otra cosa importante, y es que hay en felinos se trabaja con microsatélites de gato doméstico y funcionan súper bien. En Drosophila, por ejemplo, los microsatélites de Melanogaster no me sirvieron en Pseudoscura, tocó los de Pseudoscura. Entonces en microsatélites a veces hay que evaluar si los de las otras especies sí sirven o hay que hacérselos ahí, y ahí sí es más caro el asunto. Con base en toda esa cantidad de opciones que hay para la selección de microsatélites en cada especie, ¿cómo es el proceso para elegirlos? Los que nos van a servir. Básicamente, o sea, lo que te dice en el papel es, si puede con 50, arranque con 50. Y haces una aproximación de unos pocos individuos para ver cómo varían. Y con los que son monomórficos, chao, no trabajas. Entonces te filtras y te quedas con 20. Y después de esos 20, cuando ya haces reconstrucción tradicional con GenPop, sacas a otros y te quedarás con 10 o 12 microsatélites. Como asumes que son distribuidos al azar y que son neutrales, pues cualquiera te sirve. Si te vas a genoma humano, que hay toneladas, pues ahí queda más complicado. Si vas a hacer genética de poblaciones, es pues sacar un número representativo distribuido a lo largo de todos los cromosomas, pero la idea es como tener una distribución aleatoria de todo el genoma. Para los microsatélites se necesita tener la secuencia exclusiva pues a los bordes para poder amplificar, ¿no? Sí. Y obtener esa secuencia por primera vez es muy engorroso para una No. especie donde uno no reciba de otro laboratorio. No, por ejemplo, las de Pseudoscura es una genoteca enriquecida para microsatélites. Entonces se hace una genoteca genómica. Ajá. Y se usa una sonda TA, se hibrida y con los positivos que son 10 o 12, eso se secuencia y ahí se identifica la repetición y las secuencias flanqueadas Los bordes. y los haces. Entonces cuando hay que empezar de la nada, o sea, de una muestra importante para poder hacer la genoteca, ahí es cuando digo que es más caro porque hay que hacer toda la infraestructura. Pero por ejemplo en el caso de felino no tocaba hacer nada de eso porque los microsatélites que ya habían hecho para gato doméstico funcionaban perfectamente bien. Solo anecdótico, una piel de un jaguar que tenga en una finca, etcétera, se puede usar para... Sí. No todas,
Hay unas que están Según en se curtieron, pésimo estado claro. o si las curtieron químicamente ya no hay nada que El hacer. trabajo en oso de anteojos, en tapir, si hay que construir, buscar las secuencias únicas que flanquean y se En requiere tapir, más. sí, en oso andino se usaron oso pardo y también funcionaron. O sea, en mamíferos es usual que el heterólogo sí funcione. En Drosophila no es tan, en insectos, no, en díptera en general no es tan usual. En tapir, de hecho con tapir es lo que se hacía era ir al basurero de las comunidades indígenas y de ahí de los molares se extrae DNA, o sea que de la basura tenemos mucha información. Una pregunta. ¿Cuáles son las perspectivas a futuro con otras especies? ¿Y cómo piensan romper esa barrera de poder pasar todo esto que es teórico a la práctica? Es decir, Bueno. poder llegar a la gente y decir, mire, esto se tiene que... O sea, manejar así. empiezo por el final, porque de hecho cuando leí este plan de biodiversidad nacional, hay mucho desconocimiento a nivel nacional de lo que se hace, pensando que los permisos de acceso a recursos genéticos es algo que realmente es útil y no, y es como saber realmente qué hacemos. De hecho, Humboldt con Cassia y con los sistemas de metadatos, ahí la idea de trabajar con metadatos a nivel genético para poder ubicar realmente quiénes están trabajando y no sea redundante el trabajo. Si ya se hizo un trabajo con un grupo de especies, enfocarse en otras. Perspectivas, la idea es ir trabajando con especies que tengan historias geológicas y climáticas parecidas para poder hacer como una reconstrucción global de lo que pasó en un determinado tiempo en una determinada parte del planeta. En Drosophila en particular, la idea es trabajar en genómica y trabajar con adaptaciones al frío, por ejemplo. Carlos no está acá. Pero la idea es trabajar en áreas específicas de especiación, apoyándonos en toda la información genómica que hay. Una pregunta. ¿Pseudoscura se extinguió? No sé todavía. Como estoy de directora de departamento de biología, entonces todo empezó a moverse más lento, pero la idea es hacer un par de trabajos, pregrado y maestría, para hacer la comparación del tipo de muestreos, hacer muestreos intensivos y ya definitivamente decidirlo, y yo creo que nos vamos por mesofragmática, que es más interesante porque la otra. Muchísimas gracias, profesora.